Andrés Manuel López Obrador deja en total ridículo al periódico estadounidense The Wall Street Journal tras falsas acusaciones de extorsión por parte de la presidencia hacia empresarios mexicanos. Vamos a checar la noticia y veamos qué sale de todo esto. ¡Vamos allá! Protesto guardar y hacer guardar la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos. Hola, ¿qué tal, ciudadanos? Aquí un ciudadano es conocido una vez más para reportarles el acontecer de la Cuarta República. Antes de continuar con el video, los invitamos a darle clic al botón de suscribirse, darle like a este video y compartir esta valiosísima información con todos sus amigos. Apoyan bastante a este canal, la Cuarta República. ¡Vamos allá! De nueva cuenta, el periódico estadounidense The Wall Street Journal se le va a la yugular al presidente Andrés Manuel López Obrador y ahora lo están acusando directamente de extorsionar a empresarios mexicanos con este asunto de la rifa del avión presidencial. Como ya recordamos, el presidente Andrés Manuel López Obrador hace escasa una semana se dio cita en Palacio Nacional con muchos empresarios mexicanos para poder recaudar una buena cantidad de cachitos y de esta manera poderle imprimir dinero a equipo médico necesario en nuestro país. Pero esto definitivamente no ha sido bien visto, no solamente por la prensa nacional, sino también por la internacional, que sabemos que los neoliberales no se limitan a nuestro país, sino que también tienen sus respectivos caudillos en Estados Unidos. Sin más dilación, vamos a leer lo que dijo en extracto el Wall Street Journal, citando de su periódico homónimo en México, El Reforma, que de entrada golpetean con una columna en primera plana en su periódico. Y citamos esta nota: aterra Andrés Manuel López Obrador a empresas, dicen en Wall Street Journal. Con Andrés Manuel López Obrador, México avanza hacia el régimen de un solo hombre que usa el terror para doblegar a empresas y oponentes, con la unidad de inteligencia financiera como pieza clave en esta estrategia, advirtieron ayer en The Wall Street Journal Mary Anastasia O'Grady, titular de la columna The Americans, la cual aporta una visión de América Latina. El influyente periódico neoyorquino refirió la cena en la que López Obrador comprometió a los empresarios a comprar millones de boletos para la rifa que fue organizada tras el fallido intento de la venta del avión presidencial. La editorialista señaló que el hecho, y cito, tiene tufo de ilegalidad, huele mal y hasta fue visto como un acto descarado de extorsión en contra de los empresarios, dado que el gobierno es el que reparte concesiones y condona impuestos. Tras bambalinas, señaló O'Grady, las cosas son aún peores, pues a medida que la ley es usada para propagar terror entre los oponentes, una herramienta clave es la unidad de inteligencia financiera, dice la editorial del Wall Street Journal. Y terminamos. La editorialista añadió que la unidad de inteligencia financiera ha presionado a los comisionados de organismos autónomos, así como a ministros de la Suprema Corte, para que renuncien y en su lugar sean colocados personas cercanas al presidente Andrés Manuel. Pues sí, ciudadanos, esta es la infame nota del Wall Street Journal, parafraseada por el otro infame, El Reforma. Y sí, aquí hay bastantes acusaciones, bastante graves en su mayoría y muy falsas en su totalidad, porque si bien sabemos, el presidente Andrés Manuel López Obrador respeta en su totalidad la autonomía de todas estas instituciones. Sin embargo, desde el Wall Street Journal ven muy mal que el gobierno de la República e instituciones como la Unidad de Inteligencia Financiera presidida por Santiago Nieto estén yendo por los corruptos, por las ratas y por los políticos y personajes influyentes, no solamente de la política, sino también del sector privado, para que paguen todos y cada uno de los actos ilícitos que cometieron en nuestro país. Y ellos lo llaman terrorismo empresarial, llaman a Andrés Manuel López Obrador un autoritario y un personaje que está
indagando con todas las instituciones jurídicas a su alcance para poder ir detrás de sus enemigos, pero esto es todo lo contrario, porque en primer lugar, si alguien está siendo investigado es porque está dentro de un ilícito. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel López Obrador no hizo caso omiso ante esta tremenda acusación, porque sabemos que este tipo de falacias, cuando no manchan, están tiznando al gobierno federal, y de esta manera el presidente Andrés Manuel le respondía de tajante manera y los dejaba en total ridículo en la mañanera. Eso se terminó, se acabó. Por eso es el enojo de algunos, incluso hasta de la prensa internacional, ahora hasta el Wall Street Journal, que dice que ya México es país de un solo hombre. Imagínense la falta de profesionalismo. No conocen la historia del país. ¿Cuándo México fue país de un solo hombre? Cuando Antonio López de Santana y cuando Porfirio Díaz. Nada más en tiempo, Santana fue 11 veces presidente de México. Y bueno, fue cuando el gran zarpazo, cuando nos quitaron más de la mitad de nuestro territorio. Se pasaron, ¿no?, en la comparación. ¿Cuál época es también así? La de Porfirio Díaz, 34 años. El ídolo de los conservadores, los dos, Santana y Porfirio. Por eso calienta, ¿no? ¿Qué tengo yo que ver con Santana? ¿Qué tengo que ver con Porfirio Díaz? Pero hablando del tiempo, Porfirio Díaz, repito, 34 años. Yo llevo 14 meses, 15 meses y me faltan 4 años. Son un poco exagerados, ¿verdad? Está mejor el Reforma. Y pues sí, como menciona el presidente Andrés Manuel, el Wall Street Journal está haciendo una burda comparación y dejando al presidente Andrés Manuel al nivel de Santana, Porfirio Díaz y Enrique Peña Nieto. Sin embargo, lo que no tenía en cuenta el Wall Street Journal es que el presidente Andrés Manuel tiene toda la razón para estar en contra de estos personajes a los cuales le hicieron bastante daño a nuestro país. Sin embargo, Andrés Manuel también recalca que bajo las diferentes políticas de austeridad y de control de recursos en presidencia se han ahorrado cientos de millones de pesos solamente en las compras consolidadas, porque de igual manera el presidente en la mañanera mencionó que justamente se ahorraron más de 200 millones solamente en estas compras. Recordamos que anteriormente en otros gobiernos estas compras estaban descentralizadas, es decir, que cada institución gubernamental podía hacer sus compras por separado y ya después dar una explicación en qué habían comprado, cuándo lo habían comprado y cuánto habían gastado. Sin embargo, este sistema era bastante ineficiente y daba pie a claramente corrupción, a lo que el presidente claramente puso un alto a esto, y ahora con estas nuevas compras consolidadas y centralizadas el gobierno ha logrado ahorrar todo este dinero. De esta manera, él lo decía, no más moches de parte de las empresas, ni colusión ni contubernio entre el gobierno y empresas privadas, a las cuales el Wall Street Journal está victimizando y dejando al presidente Andrés Manuel López Obrador como un autoritario. El gobierno tiene que bajar el costo de su operación. Nada de que el gobierno compra productos chatarra y caros porque hay moche, porque hay soborno.
ya no hay el moche, el 10%. Te doy este contrato, pero te mochas. Ya no. A ver, que nos digan. El que venga aquí y diga, tuve que mocharme para tener la obra, lo protegemos y le damos un premio. Y siempre va a tener oportunidad de participar en licitaciones. Que nos ayuden, sí, para que no haya moches, para que se acaben los sobornos. Nada de dar dinero para tener obras, para tener contratos. Ahora estamos revisando en todos los casos. Se hacen las licitaciones y si ganan empresas, de todas maneras, inteligencia financiera. A ver, ¿quiénes son? ¿De dónde vienen? Si se trata de empresas extranjeras, si están acusadas de malos manejos, no. Y todavía después de entregarles los contratos, estoy hablando con ellos para pedirles que se porten bien. No es leerles la cartilla, es decirles, no se confundan, no es lo mismo. Entonces decirles, ya, se acabó. A las extranjeras es nada más expresarles que México no es tierra de conquista, que vámonos a México, porque allá podemos hacer jugosos negocios y podemos saquear. Hay manga ancha. Y esta no es la primera vez que el Wall Street Journal y en específico esta autora Mary Anastasia O'Grady atacan al presidente Andrés Manuel, porque recordamos el artículo publicado en este mismo periódico donde esta autora vinculaba al gobierno de Irán con el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador, citando entre comillas fuentes de inteligencia confiables, las cuales el presidente claramente desmintió. Y todo este asunto jamás llegó a más, porque en primera, era un artículo falso y tenía contenido en este mismo artículo, en esta misma columna, bastantes tintes neoliberales. Sabemos que como tal, esta autora se la pinta de sabelotodo dentro de América Latina. Sin embargo, viviendo en Nueva York y teniendo claramente una postura neoliberal, no esperamos menos de este tipo de autores. Sin embargo, sabemos que esto se replica en nuestro país y hace eco en los periódicos nacionales, donde la toman como si fuera la gurú de la política internacional y en específico de la política de Latinoamérica. Sin embargo, ya hemos visto en repetidas ocasiones cómo es que estas notas caen una a una por su propio peso, y recordamos que estos autores jamás atacaron o cuestionaron en su momento a los anteriores gobernantes, por mencionar a Enrique Peña Nieto y a Felipe Calderón respectivamente, que si bien sabemos y nos vamos a la estricta línea de este tema, jamás cuestionaron a Enrique Peña Nieto referente a la fallida reforma energética, en la cual el presidente priista repartió como naranjas entre sus amigos y empresas internacionales yacimientos petroleros en nuestro país y concesiones a nivel energético jamás antes vistas en nuestro país. Es decir, un robo total a la nación nunca antes visto en los últimos 36 años de neoliberalismo. Y tampoco cuestionaron a Carlos Salinas de Gortari en su momento por descaradamente pasar charola a empresarios mexicanos y sí, extorsionarlos para que financiaran la campaña política del entonces candidato Ernesto Zedillo y poderle inyectar dinero al PRI. Pero todo lo contrario, vemos como el Wall Street Journal alababa de manera cínica al gobierno de Enrique Peña Nieto. En esta nota del 14 de agosto del 2013 podemos ver cómo el Wall Street Journal estaba a los pies de Enrique Peña Nieto y leemos: reforma energética
República de México es extraordinaria, lo dice el Wall Street Journal. El diario de Estados Unidos dijo que si la iniciativa de reforma de Peña Nieto para el Congreso será un hito en la modernización económica del país, algo no visto desde el Tratado de Libre Comercio de 1994. Asimismo, consideró por ello que la doble propuesta de abrir los vastos campos petroleros a la inversión privada y de terminar con el monopolio de la Comisión Federal de Electricidad están y marcan de extraordinaria. También advirtió que el apoyo no significaba que la reforma planteada no enfrentara obstáculos políticos debido a las manifestaciones anunciadas en su contra, encabezadas por el líder de izquierda Andrés Manuel López Obrador. Pues sí, ciudadanos, en el 2013 el Wall Street Journal por todo lo alto estaba diciendo que Enrique Peña Nieto y la reforma energética iban a ser el mayor avance jamás antes visto en nuestro país. Todo lo contrario, y vemos cómo es que 7 años después todo esto se le vino abajo al presidente peñista, y vemos todos los residuos de corrupción que dejó Emilio Lozoya, Odebrecht, OHL, empresas aprovechando los yacimientos petroleros y pagando verdaderas miserias a nuestro país, jugando solamente con los mercados para favorecer su estado en la bolsa de valores. Y vemos cómo es que una a una todas estas notas caen por su propio peso, solamente para poder golpetear al presidente Andrés Manuel López Obrador a nivel internacional. Sin embargo, el presidente Andrés Manuel nunca ha dejado que lo golpeteen de cierta manera. Gracias a la mañanera tenemos estos mecanismos, digamos, de defensa para que la presidencia y en específico el presidente se puedan defender y puedan usar su derecho de réplica ante estas falsas acusaciones. Los dejan en ridículo y de nuevo revelan quiénes son y a quienes realmente les sirven. ¿Ustedes cómo ven la situación, ciudadanos? ¿Qué les parecen todas estas falacias que lanza el Wall Street Journal? Y de nuevo, ¿cómo es que quieren golpetear al presidente Andrés Manuel? Dejen todos sus comentarios acá abajo y abramos el debate. Y pues bueno, ciudadanos, toda la información que vaya saliendo referente a este tema la estaremos tratando pertinentemente en este canal. Y ya saben, si les gustó este video, por favor den like, comenten, compartan con todos sus amigos para que también estén bien informados acerca de lo que ocurre en la Cuarta República. No olviden seguirnos en todas nuestras redes sociales, encuéntrenos como la Cuarta República. Y sin más que agregar, yo me despido. Yo soy un ciudadano desconocido y me dio muchísimo gusto haberlos saludado en este video. ¡Hasta luego!